Habíamos visto la ley de Ohm local, que era que la densidad de corriente J era igual a sigma por E campo eléctrico, y sigma era la conductividad del medio. Si bien esta es una ley bastante familiar, ya sea en este formato local o microscópico, o el otro formato que también vimos, que era B igual I por R, donde R era la resistencia eléctrica. Esta era la ley de Ohm macroscópica. Ya sea en cualquiera de las dos versiones, esta ley de Ohm no va a ser igual que, por ejemplo, la ley de Coulomb o la ley de Ampère. Esto es más bien una regla que se aplica muy bien a muchas sustancias, pero eh, no es totalmente general. Pensemos lo siguiente. La ley de Ohm local es J igual sigma E. Ahora, si nosotros tenemos un campo eléctrico, este campo eléctrico puede producir una fuerza que es Q por E. Es una fuerza del campo eléctrico sobre la carga Q. Y según la ley de Newton, esta carga se va a acelerar. ¿Por qué la corriente entonces no se incrementa con el tiempo, cada vez más grande, cuando uno, digamos, deja prendido el campo eléctrico? La ley de Ohm implica que si uno tiene un campo constante, eso va a producir una corriente constante, y eso sugiere en el fondo una velocidad constante. Es decir, si E es constante, J es constante, entonces tenemos una corriente constante, lo cual ahí es donde tenemos la velocidad constante que tiene esta corriente. Y acá tenemos una aceleración que hace que la velocidad no sea constante. ¿Es esto una contradicción? No necesariamente, porque nos estamos olvidando de las colisiones entre electrones cuando van pasando, por ejemplo, por el cable. Si tomamos una corriente que está en un cable, tenemos colisiones en los electrones. Esto algo dijimos sobre qué pasaba con la velocidad de los electrones en un cable cuando queríamos hablar de resistencia, de resistividad también. Así que, por ejemplo, si uno está manejando un auto por una calle, entonces uno sabe que en cada intersección con otra calle tiene que frenar. Entonces, por más que uno acelere constantemente entre medio, uno tiene que empezar todo de vuelta cuando pasa a una nueva cuadra. Entonces, lo que puede ser constante va a ser la velocidad promedio, más allá de que uno puede estar siempre acelerándose. Supongamos que la longitud de la cuadra es lambda y tenemos una aceleración a. Con estos datos tenemos que el tiempo que tardamos en hacer una cuadra es raíz de 2 lambda sobre a. Esto es por la fórmula t cuadrado sobre 2 por a. Esto tiene que ser el x, que vendría a ser el lambda, con el x0 es 0 y la velocidad inicial también es 0. Ahora, ¿cuál es la velocidad promedio? La definición de velocidad promedio es el x final, que sería esto, a t cuadrado sobre 2, menos x inicial, que es 0, sobre t final menos t inicial, que es 0. Es decir, esto es at sobre 2. Pero t, a su vez, lo vamos a escribir de esta forma. Esto es a sobre 2 raíz de 2 lambda a. Si metemos el a como a cuadrado y el 2 como un 4, va a cancelar este a y va a quedar un arriba, y va a cancelar el 2 y va a quedar un 2 abajo. Es decir, queda lambda a sobre 2.
Pero observemos que esto nos está diciendo que la velocidad promedio es proporcional a la aceleración, la raíz cuadrada de la aceleración. Ahora, en el caso de los electrones, si la velocidad promedio está asociada a la raíz cuadrada de A, entonces eso significa que la corriente va a tener también una asociación con el campo eléctrico de esa forma, es decir, vamos a tener que la corriente va a ser proporcional a la raíz del campo. Acá tenemos que considerar otra cosa. Si ahora estamos tomando que son electrones que están acelerando y después frenando y que tenemos una velocidad promedio que esperábamos ser constante. Vamos a hablar ahora de las velocidades termales. En la práctica las cargas ya se mueven muy rápido justamente por la energía térmica, pero las velocidades térmicas o termales tienen velocidades con direcciones aleatorias. Todas estas en principio se promedian a cero. Pero ahora vamos a considerar además lo que se llama la velocidad de deriva. Esto es la velocidad promedio que tenemos para los electrones debido a un campo eléctrico en un cable, por ejemplo. En un cable de cobre ya lo habíamos calculado aproximadamente, nos da una velocidad muy chica. Entonces tenemos por un lado la velocidad de deriva, que es muy chica y ya la habíamos calculado, y por otro lado la velocidad térmica, que podemos fijarnos si suponemos que todas las cargas viajan una distancia lambda entre colisiones, entonces vamos a tener un tiempo t igual a lambda sobre la v térmica, esto dará el tiempo de colisión, y por otro lado la velocidad promedio que vamos a tener va a ser, ya teníamos que era un medio at, pero con este t ahora tenemos a lambda 2 v térmica, simplemente poniendo esto acá. Ahora sí, no nos está dando por lo menos una raíz entre medio de la velocidad promedio y la aceleración. Vamos a meter esta velocidad en una densidad de corriente utilizando que n va a ser la cantidad de moléculas por unidad de volumen y F la cantidad de electrones por molécula. Cada electrón tiene carga Q y masa m. Así que podemos escribir a J, nuestra densidad de corriente de volumen, como ρ por V, ρ densidad de carga de volumen. En nuestro caso vamos a tener ρ por V promedio, pero el ρ lo vamos a tomar como N por F por Q por V promedio. Esto que está acá es nuestro ρ, que es carga por el número de moléculas por unidad de volumen y la cantidad de electrones libres por molécula. Entonces lo que resta ahora es poner esto, el V promedio que teníamos que era A lambda 2bt, pero vía la ley de Newton A lo vamos a escribir como F sobre M, así que este A vamos a ponerlo como F sobre M. ¿Por qué? Porque vamos a ir acá arriba, usamos que la fuerza es Q por E, bueno, lo teníamos escrito acá, esto, la fuerza es Q por E, esto es F. Así que vamos a tener lo que teníamos, N, F, Q, el lambda, el Q va a estar al cuadrado de este Q que viene de ahí, abajo tenemos 2m velocidad termal y queda
estamos hablando entre paréntesis, queda fuera L. Esto de alguna forma está representando el sigma de la ley de Ohm, la local. No es una fórmula exacta para lo que tenemos en el sigma, la conductividad, no es una fórmula exacta para eso, pero nos está indicando los ingredientes básicos. Predice, por ejemplo, que la conductividad es proporcional a la densidad de las cargas que se están moviendo y decrece cuando aumenta la temperatura. Si este Vt, digamos, va a aumentar si la temperatura es más grande, la velocidad térmica, y si esto aumenta, entonces tenemos que el J va a decrecer. Y por supuesto lo estamos diciendo el sigma también. Entonces al final lo que resultó es que la velocidad intrínseca que teníamos de los electrones, esta velocidad de deriva, no era lo importante, sino que lo importante era la velocidad térmica. Tal es así que como resultado de las colisiones vamos a tener otra ley importante, porque el trabajo hecho por una fuerza eléctrica se convierte en calor en una resistencia. Y entonces, como el trabajo por unidad de carga es B y la corriente es la carga por unidad de tiempo, usando esto vamos a tener lo que se llama la ley de calentamiento de Joule, o más conocida como directamente efecto Joule. ¿Qué es lo que dice esta ley? Nos dice que la potencia P disipada en un conductor es igual a la diferencia de potencial B a la que está siendo sometido multiplicada por la intensidad de corriente I que está atravesando el conductor o el cable. Utilizando la ley de Ohm macroscópica, cambiando el B por IR, obtenemos que esto es igual a I cuadrado. R es otra forma de escribir el efecto Joule. Con el I en amperios y el R en ohmios, obtenemos un P que puede ser joules por segundo. Ahora, hemos dicho que este modelo no es exacto y hay que decir que es un modelo clásico, se llama el modelo de Drude y no tiene que ver con el modelo cuántico de la conductividad, sino que es una aproximación clásica que nos permitió eh, llegar a este sigma y además el calor que viene de esta velocidad térmica, o la velocidad térmica que viene del calor, como que lo querramos ver, nos lleva a la ley de calentamiento de Joule o el efecto Joule. Entonces hagamos un pequeño resumen de todo esto. Tenemos un cable donde tenemos los electrones. Si aplicamos un campo eléctrico constante, esto va a ejercer una fuerza sobre los electrones que les tiende a dar una dirección y un sentido a su movimiento. Como dijimos, esta fuerza constante produce una aceleración constante que viene de la ley de Newton. Si la fuerza del campo eléctrico fuera la única que hay, entonces tendríamos corrientes arbitrariamente grandes y tendríamos la velocidad aumentando todo el tiempo, una velocidad no constante. Eso no ocurre, así que tiene que existir un factor que limita la velocidad de los electrones y por lo tanto de la corriente. Esto viene entonces de los choques que tenemos entre los electrones y con el material que esté hecho el cable, que podemos tomarlo como una red de iones fijos. Estos choques transfieren energía al cable, reduciendo su velocidad, pero esto le da una energía en forma de calor. Este aumento de temperatura es el efecto Joule. La energía que se transfiere de un electrón al cable es igual a la energía cinética que se pierde en la colisión que tengamos